Bien, como título he puesto La Iglesia frente al problema de los ovni. Y divido esta relación en 6 puntos. Primero que nada, tenemos una premisa. Después, el número 2, algo real debe haber. El tercero, son las consideraciones teológicas sobre la habitabilidad de otros planetas. El cuarto, es cosa se lee en las Sagradas Escrituras. El 5, ¿qué piensa de esto la Iglesia? Y el 6, y es el último punto también, algunos testimonios a favor de la existencia de los ovnis. En estos últimos 150 años han aparecido en sucesión y con un ritmo creciente y de rápida difusión, 2 tipos de manifestaciones, de fenomenologías bien diversas entre ellas, pero ambas totalmente interesantes, controvertidas y sobre todo fascinantes, tanto como para dividir a la opinión pública en 2 posiciones opuestas. O bien todo es real, o bien todo es falso. Se trata de la parapsicología, la cual se llamó durante mucho tiempo metapsíquica, y también la ufología. No nos debe sorprender esta posición. Esto se refiere solamente a las reacciones, a los comportamientos del público de frente a los 2 tipos de fenómenos, pero no a sus contenidos. Obviamente que son totalmente diferentes. Por cuanto se refiere al espiritismo, una práctica de la cual se tienen testimonios desde hace milenios, en 1847, con las hermanas Fox, en Hydesville, en el estado de Nueva York, todo esto tuvo un impulso muy especial y se difundió rápidamente en varios países. A los fenómenos de tales prácticas se les dio más que inmediatamente, incluso por científicos, una explicación. No se podía pensar que los muertos estuvieran tan a disposición de nosotros los vivos. Y entonces, dado que se habían ido al otro mundo y que estaban tratando de buscar la explicación, la Iglesia se opuso a Carolina del Norte, con el dirigente, el grande profesor Johann Baptista Rhine, que especialmente con su libro Los poderes del espíritu, representó un cambio de mentalidad fundamental en el estudio de la metapsíquica. Permítaseme recordar a un último nombre, el profesor Emilio Servadio, quien fue mi guía y mi maestro. 1. La sigla OVNI, primero que nada, es decir, objetos voladores no identificados, la uso aquí en un sentido más amplio, o bien más completo, tratando de comprender la existencia de seres que viven en otros planetas. El punto B. El objetivo de mi intervención es el de subrayar cómo ya en este momento en el fenómeno OVNI algo de verdad debe existir y cómo esta verdad no se contrasta en lo más mínimo con nuestra religión. OVNIs. Algo de real debe existir. Esta es una afirmación que emerge de consideraciones basadas en el buen sentido, así como una normal y posible forma de desenvolverse de nuestra vida, no solo individual y social, sino también religiosa.
En efecto, ahora ya son muchísimas y en continuo crecimiento las testimonianzas que se refieren a los famosos discos voladores, o bien astronaves, así como a los extraterrestres. Y se trata incluso de personas calificadas, cultas, y que tal vez al principio eran incrédulas. Hay centenares de millones de testigos en todo el mundo que juran haber visto por lo menos una vez un ovni. Incluso hay también muchas, aunque si son inferiores como número, los testimonios de los que se llaman a sí mismos contactados. El día de hoy se puede afirmar que estos superan inclusive el 1.000.000 de personas y van aumentando incluso en proporción lo decía, con los avistamientos de los contactistas. Todo bien considerado, parece por lo tanto que razonablemente no se puede negar que algo de verdad debe existir ahí. Una posición de escepticismo integral es totalmente injustificada. De hecho, ya a priori, aparece contraria a aquella prudencia elemental sugerida por el buen sentido. Es cierto, también se debe racionalmente pensar que una porcentual grande de estos testigos se deba a ilusiones, incluso a alucinaciones, o bien a estados de intensa sugestión. También podría tratarse, en otros casos, de particulares juegos de luz, de fenómenos atmosféricos, como por ejemplo estas nubes que en las montañas parecen presentar estas formas que son muy similares a los discos voladores, y a tal propósito, es importante recordar los llamados relámpagos en bola. Otras veces podrían ser confundidos por discos voladores algunos tipos de aviones que tienen forma circular, de lo cual nos resulta con certeza la construcción en los Estados Unidos desde los tiempos de la llamada Guerra Fría. Y seguro que también en Rusia, la construcción pero incluso de un solo tipo de aviones de este tipo. Esto contribuyó, en el periodo sucesivo a la Segunda Guerra Mundial, a difundir la idea de que los discos voladores no eran otra cosa sino nuevas invenciones con fines bélicos que obviamente eran mantenidas secretas. Pero siempre se trata de consideraciones y de explicaciones que no son adecuadas, y agotar los numerosos testimonios, así como la amplitud misma la misma amplitud del fenómeno ovni. La crítica más severa, incluso y rigurosa, podría reducir en mucho el número, pero nunca podrá eliminarlas todas. Después, se debe recordar cómo en varios países existan esos lugares, organizaciones, que van recogiendo reportes y testimonios con el fin de ir examinando y estudiando por expertos y por científicos lo que aparece más merecible, que se debe estudiar. Se debe catalogar después el fenómeno explicable y el no explicable. No es más un secreto en el mundo la tan famosa Área 51,